amb Pablo Tallón. 8 i 6 minuts. Carlos Cuerpo, ministra d'Economía. Buen día, buenos días. Hola, muy buenos días. Como decíamos, a punto de coger un vuelo para ir a Bruselas, se va a reunir con otros ministros del ramo para abordar este nuevo contexto. Escuchábamos al presidente Sánchez decir que España va a llegar a este 2% de inversión en defensa antes de 2030, pero sabe, ministro, que existe cierta controversia sobre el punto de partida, es decir, ¿cuánto está gastando ya España en esta partida? Según cálculos del Gobierno, ¿qué porcentaje del PIB está destinando ya nuestro país a defensa y cuándo ve factible alcanzar este 2% comprometido? Bueno, como bien dijo el presidente del Gobierno, lo que tenemos es un compromiso por avanzar lo antes posible para conseguir ese 2%. Estamos a la espera de los datos de cierre del año 2024, que llegarán a finales de mes, pero independientemente de que los datos estén una décima por encima o por abajo, yo creo que el compromiso está claro y además se enmarca en las discusiones que están teniendo lugar en Europa. Hemos visto varias reuniones en las últimas semanas entre los líderes europeos precisamente para discutir este tema, que tiene no solo un ángulo nacional o doméstico, pero también un ángulo europeo. Y además el presidente ha sido bastante claro, yo creo, a la hora de definir el gasto que tenemos que hacer, no solo en materia de defensa en un sentido estricto, sino en materia de seguridad, en un sentido más amplio, incluyendo elementos esenciales para nosotros, como es, por ejemplo, el elemento de ciberseguridad, entre otros, o de fronteras o de terrorismo, ¿no? Son elementos esenciales a considerar hacia adelante y ahí es donde tenemos que enmarcar la discusión. ¿Es asumible superar este 2% como está pidiendo el secretario general de la OTAN, como ha insinuado incluso Ursula von der Leyen, como Donald Trump está reclamando? ¿Se puede pasar de este 2% a alcanzar, por ejemplo, el 3%, incluso el 5% que llega a decir el presidente de los Estados Unidos? Bueno, aquí de nuevo yo creo que es importante tener esa visión no solo doméstica, sino europea. ¿Por qué? Porque esto exige de antemano hablar de las capacidades en Europa. No se trata simplemente de aumentar el gasto sin tener en cuenta qué es lo que están haciendo el resto de Estados miembros. Se trata de calcular cuáles son las capacidades que vamos a necesitar en los próximos años y, por lo tanto, ver a partir de ahí cuál es la necesidad de financiación, que, como he dicho, tendrá un componente doméstico, pero tiene que tener también, y ahí estamos, yo creo que todos lo tenemos todos bastante claro, tiene que tener también un componente europeo, como ya ha avanzado la propia presidenta de la Comisión. Es cierto que además de este desarrollo común de capacidades, este se tiene que dar en conjunto con un desarrollo de la propia industria europea. Tenemos que aprovechar precisamente este impulso en materia de inversión para avanzar en innovación, para avanzar precisamente en productividad y para reforzar nuestra industria, nuestra autonomía estratégica también en Europa. Claro, Donald Trump va a querer que este aumento del gasto en seguridad, como dice usted, vaya para comprar material a los Estados Unidos. Usted está diciendo prioritariamente que esto sirva para que Europa produzca todas estas armas, todos estos materiales de defensa. Bueno, por supuesto, se trata de avanzar en paralelo con este esfuerzo por ser más independientes en materia de seguridad y que esa independencia venga también por un desarrollo avanzado de nuestra propia industria, ¿no? Yo creo que son dos elementos que tienen que ir de la mano, como hemos dicho, desarrollo de capacidades a nivel europeo, pero también, por supuesto, que esas capacidades se provean en la medida de lo posible mediante, pues, por supuesto, productos e industrias europeas. Volviendo a este componente doméstico que tiene el aumento de gasto, claro, hay 3 vías para que España pueda incrementar su inversión en esta partida, que es o se endeuda más, o sube impuestos, o recorta de otras partidas. No sé, ministro, por cuál se inclina el Gobierno. Bueno, aquí de nuevo es importante, antes de saber exactamente cuál es el esfuerzo que vamos a necesitar hacer a nivel doméstico, tener esa discusión de cómo repartir el esfuerzo a nivel europeo y a nivel doméstico. En cualquier caso, a nivel doméstico hay un elemento esencial que va a minimizar las tensiones entre distintos elementos de gasto, que es efectivamente la capacidad o la flexibilidad que tienen las reglas fiscales. El poder avanzar en este incremento en el gasto e inversión en defensa sin que por ello tengan que sufrir otras partidas, sin que por ello tengamos que elegir entre gastos social o en educación y gasto en defensa, ¿no? Ese elemento que ya ha puesto también sobre la mesa la propia Comisión Europea es importantísimo para que no compitan estas partidas entre sí y podamos seguir, por supuesto, manteniendo un elemento de sostenibilidad de la deuda, pero también responder a estas necesidades en materia de defensa. Con lo cual usted garantiza que no va a haber ningún recorte en materia social, que todo se va a financiar a través de esta emisión de deuda. Perdón, no he entendido la última parte. No, le decía que lo que me está diciendo, interpreto, es que no se va a recortar ni un solo euro en inversión social, sino que este aumento en defensa se va a financiar a través de deuda.
Ese es el esfuerzo que queremos hacer y que necesitamos también. No podemos permitirnos a estas alturas dejar de reforzar nuestro escudo social, que ha sido una de las garantías que hemos tenido y que es uno de los sustentos precisamente de nuestro modelo de crecimiento. Estamos creciendo por encima de nuestros principales socios de la zona euro y ese crecimiento se está traduciendo también en el refuerzo de nuestro estado de bienestar y así va a seguir siendo. A partir de aquí, evidentemente, tenemos que reforzar, hemos visto la evolución en las últimas semanas, ese escudo también en materia de defensa, y lo haremos cumpliendo con el marco de reglas fiscales que, evidentemente, tiene que tirar de esos márgenes de flexibilidad de los que nos dotamos cuando aprobamos las nuevas reglas fiscales, para evitar que compitan entre sí estas partidas. ¿Y es asumible un volumen de deuda? Porque una cosa es que Europa lo permita por las reglas fiscales y otro es que sea asumible porque ya debemos toda la riqueza que generamos en un año e incluso un poquito más. Todo eso debe España. Ahora se le sumará esta deuda en inversión militar. ¿Es asumible? ¿Es sostenible? Bueno, hay que ver efectivamente cómo ha evolucionado la deuda en los últimos años en España y la enorme responsabilidad fiscal que ha tenido el Gobierno. Si recordamos, el pico de la deuda, de la ratio de deuda sobre PIB, se dio a principios de 2021, evidentemente como consecuencia de la respuesta que tuvimos ante la pandemia. Desde ahí se ha reducido la deuda, con los datos ya cerrados de 2024, en más de 22 puntos de PIB. Es decir, prácticamente hemos vuelto a generar el espacio fiscal que se dedicó a la respuesta a la pandemia. Y este esfuerzo, además, lo que hace es que se prevea que la deuda vaya a seguir reduciéndose también en los próximos años. Y esto lo que configura, junto con el buen escenario, las buenas perspectivas de crecimiento para España, es un escenario de sostenibilidad hacia adelante, que es lo que prevé España, que permita precisamente asumir ese incremento de deuda que sería necesario, pero tenemos que hacerlo, además, como he dicho anteriormente, de la mano también de una respuesta europea. ¿Y todos estos planes pueden prosperar sin el aval del Congreso? Pienso, por ejemplo, en sumar. Hay miembros que no ven nada claro aumentar el gasto en defensa, pero es que también Podemos, otras formaciones de izquierdas, el PP ya sabemos qué tipo de oposición está haciendo. ¿Puede el Gobierno cumplir estos compromisos sin el aval del Congreso de los Diputados? Bueno, tenemos que tener en cuenta, como he dicho anteriormente, el contexto en el que estamos y la necesidad de invertir en seguridad en Europa. Y en ese contexto, el propio presidente del Gobierno va a tener una reunión con los distintos grupos políticos esta misma semana para explicar cuál es la situación, para reflejar también las discusiones que están teniendo lugar en Europa y que esperamos que lo que conlleve es a una aceptación de esa nueva realidad y, por lo tanto, a una aprobación de la estrategia que tiene que tener de refuerzo España en materia de seguridad hacia adelante. Entiendo que no tiene por qué pasar por presupuestos, ¿no? Bueno, evidentemente lo que tenemos que hacer ahora mismo es primero tener las discusiones previas con respecto a las cuantías que tienen que darse, las partidas de las que tengan que venir. Efectivamente, lo que tenemos ahora mismo es una situación de prórroga presupuestaria que prevemos, en el caso de seguir en esta situación, que no sea una limitación a estos incrementos necesarios en materia de inversión en seguridad y en defensa. En cualquier caso, como bien sabe, seguimos negociando para ser capaces de adoptar un acuerdo en materia presupuestaria. Lo que pasa es que, claro, estamos a 10 de marzo, elaborar unos presupuestos requiere unos tiempos parlamentarios, hay socios como Esquerra que se han borrado de la ecuación, otros como Junts están poniendo condiciones, podríamos decir no inasumibles, pero sí complicadas de cumplir y no van a sentarse a negociar hasta que esto esté cumplido. ¿Tendría más sentido, ministro, centrarse ya en las cuentas de 2026 más que en las de 2025? Bueno, somos conscientes de que vamos evidentemente con retraso con respecto a los presupuestos de 2025, pero seguimos trabajando. Yo creo que esas discusiones son siempre fructíferas, son siempre productivas y es importante no cesar en ese empeño de discutir por la aprobación de los presupuestos de este año 2025. Como dice el propio presidente, estamos con las mangas remangadas para realizar todos los esfuerzos necesarios. Es decir, el Gobierno ni renuncia a aumentar el gasto en defensa de la mano de los socios de la investidura, ni renuncia a los presupuestos de 2025, a pesar de que sí lo hagan sus socios. Bueno, de nuevo, tenemos que ser, en este caso, optimistas en cuanto a la posibilidad de seguir avanzando en esa negociación y, en cualquier caso, también realistas en cuanto a la necesidad de subir ese gasto en materia de seguridad. Durante esta entrevista me decía, el aumento de gasto en defensa tiene un componente doméstico, otro europeo, y precisamente del europeo habló ayer la presidenta de la Comisión, este plan para rearmarse, este plan de 800.000 millones de euros. Desde España se está defendiendo que se financie en buena medida a través de fondos de recuperación parecidos a los de la COVID, para entendernos. Es decir, dinero que da Europa a los países y ese dinero no tiene por qué devolverse. ¿Cómo de confiado está el Gobierno
para poder convencer a sus socios y que esta sea la vía que se abra camino? Bueno, estamos precisamente iniciando esas discusiones. Hoy, como bien ha dicho, estoy a punto de volar hacia Bruselas porque tenemos reunión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea, donde empezaremos a discutir las distintas opciones que ya ha puesto sobre la mesa la Comisión Europea, una de las cuales supone también un elemento de financiación común, que la primera propuesta de la presidenta de la Comisión la cifra en unos 150.000 millones. Veremos cómo discurren estas discusiones, pero por nuestra parte, desde luego, que pondremos sobre la mesa la necesidad de financiar este bien común europeo, porque desde luego la defensa es un claro ejemplo de bien común europeo con externalidades positivas para todos. Veremos cómo van las discusiones sobre la necesidad de financiar este bien común, como decía, con fondos mancomunados, con fondos europeos, pero no solo traducidos en préstamos a los Estados miembros, sino también en transferencias, como hicimos precisamente durante la COVID, con un elemento inminente aquí de solidaridad entre los distintos Estados europeos. Ese es el punto en el cual creemos que la discusión tiene que evolucionar en las próximas semanas y desde luego desde España lo defenderemos. No parece, ministro, que vaya a ser fácil conseguirlo. Bueno, yo creo que somos todos conscientes de lo mucho que está evolucionando la discusión en las últimas semanas y precisamente en la dirección que le estoy comentando, en la dirección de tener una visión clara europea, puesto que es un bien eminentemente europeo, el de la defensa, el de la seguridad. Y en ese sentido yo creo que ahora se trata de aterrizar las opciones prácticas que también nos permitan, como he dicho antes, acceder a ese incremento en las capacidades europeas. Y ese es el ejercicio, esa es la discusión que tenemos que tener, y yo creo que que hay muchos países que están detrás de esta posición. No se trata de la discusión que podríamos haber tenido en el año 2017, 2018, entre frugales y no frugales. Esta es una discusión donde la vertiente europea es mucho más horizontal, es aceptada, yo creo que de manera mucho más general. Todavía en el terreno europeo, la semana pasada el Banco Central anunció una nueva rebaja de tipos, lo situó en el 2,5%. No sé si teme, ministro, que esta combinación de dinero más barato, algo que normalmente se traduce en más consumo, más inversión, sumado a la amenaza de aranceles de Donald Trump y a esto que estamos hablando en la entrevista, es decir, el aumento de gasto público para destinarlo en defensa, pueda derivar en una crisis de precios, en una nueva crisis de inflación. ¿Lo teme? Bueno, aquí efectivamente el análisis que ha hecho el Banco Central Europeo anticipa que se dan las circunstancias para seguir bajando tipos, con lo cual, según el propio Banco Central Europeo, que es el encargado precisamente del control de los precios, todavía tenemos una situación de una visión a medio plazo de control de precios en el entorno de ese objetivo del Banco Central, que es el 2%, con lo cual tranquilidad también, independientemente de que el aumento en los gastos de inversión, como ya señaló el propio Banco Central Europeo, pueda tener un componente inflacionista adicional. Creo que esa señalización de una bajada adicional de tipos es una visión positiva con respecto a la evolución de los precios y también va a ser, como ha dicho usted, un impulso para el propio crecimiento, para las propias condiciones crediticias y esperamos también para la inversión. Supone un ahorro para ahora mismo todas aquellas personas que tengan una hipoteca a tipo variable y va a suponer también, como hemos dicho, un incremento de la demanda en términos de financiación para las empresas, con lo cual otro vector de apoyo a nuestro crecimiento. No teme, por tanto, que esto derive en crisis inflacionaria, ¿eh? No, a corto plazo nosotros aquí lo que seguimos es esa visión del Banco Central Europeo que sigue teniendo una visión de expectativas de inflación ancladas, como le decía, en el medio plazo, y eso es lo importante, el ser capaces de compaginar estos dos elementos, seguir con los precios controlados, pero también darle un impulso a nuestra economía, porque más allá de España, que está liderando el crecimiento de la zona euro, vemos que la zona euro está estancada en los últimos trimestres, en los últimos 2 años, y cualquier incremento de esa capacidad de crecimiento de la zona euro para España supondrá otro espaldarazo y un estímulo muy positivo. Sé que tiene que coger un vuelo en pocos minutos. Déjeme la última, ministro, porque la noticia económica de la semana pasada fue esta, pero fue también el retorno de la Fundación La Caixa y de Criteria a Cataluña. No sé si el Gobierno tiene un mapa de cuántas empresas con sede social en Cataluña cambiaron de comunidad como consecuencia del procés y cuántas cree que van a volver en el corto plazo. Bueno, ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, ahora mismo estamos en un proceso natural, yo diría, en el cual las condiciones se dan para que las empresas que salieron en 2017 empiecen y sigan volviendo a Cataluña. En ese sentido, estamos hablando, por supuesto, de estabilidad institucional, de normalidad también en términos políticos,
jurídicos, de seguridad en términos jurídicos y, de nuevo, unas buenas perspectivas económicas. Esto, por tanto, lo que configura son unas condiciones perfectas o una cuesta abajo, ¿no?, para que estas empresas puedan seguir volviendo, y lo que esperamos es que este proceso, que ya empezó hace varios meses, ya lo dijimos cuando cambió su sede el Sabadell, siga y continúe en los próximos meses, porque tiene todo el sentido. Claro, aquí déjeme hacer de abogado del diablo. ¿Al gobierno de España no debería interesarle que el poder económico se repartiera entre distintas comunidades y no que se concentrara, en este caso, en Cataluña? Bueno, para el gobierno de España, o para mí como ministro de Economía, es una señal muy positiva que Cataluña vuelva a una senda de expectativas y de perspectivas positivas. En ese sentido, que Cataluña sea uno de los motores de crecimiento en España es una señal muy buena para la economía catalana, pero también para el conjunto de la economía española. Necesitamos a una economía catalana dinámica y a un sector empresarial en Cataluña que tire del crecimiento, que tire de la innovación y de la productividad. Y esto es lo que yo creo que se está demostrando con estas decisiones de las empresas, del sector empresarial, es que las perspectivas son buenas y, por lo tanto, tenemos todos que congratularnos. Pues Carlos Cuerpo, ministro de Economía, le dejamos que coja el vuelo, le emplazamos otro día con calma a venir al estudio para charlar de muchos otros temas. Gracias por estar esta mañana en Ser Catalunya. Un placer, un abrazo. Que vaya bien. Ara són les 8:22.